Bueno, hola a todos. Entonces, en el video de hoy veremos derivadas. La idea es hoy tener como un resumen, un mega resumen de lo más importante de derivadas. Y ya quizás en un futuro video, pues de pronto ya centrarnos pues como a hacer varios ejercicios o varios ejemplos, resolver dudas. Muy bien. Entonces, recordemos que la derivada es un límite, ¿cierto? Entonces, recordemos que f' de A es por definición el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Muy bien. Entonces, si yo quisiera aquí encontrar la derivada, yo podría calcular ese límite. No lo volveré a escribir. Simplemente calcular este límite. Entonces, de una vez reemplacemos. Sería f de x, que es x al cubo, menos 2x más 1, menos a al cubo, menos 2a a la 2, más 1, sobre x menos a. Si uno evalúa este límite, pues bueno, ahí lo estamos como evaluando. Si evaluamos x en a, este límite es de la forma 0 sobre 0. Entonces ustedes ya se supone pues que saben resolverlo. ¿Qué habría que hacer? 20 segunditos a ver a que comenten o digan algo. ¿Cómo se resuelve? Ni idea. Bueno, entonces se resuelve factorizando. Entonces, quedaría límite cuando x tiende a A. Resulta que este se puede cancelar con este. Quedaría x3 menos 2x2 menos a la 3 más 2 a 2 sobre x menos a. Entonces lo que habría que hacer simplemente sería factorizar. Vamos a escribir esto como x al cubo menos a al cubo menos. Bueno, sacamos factor común 2. 2x2 menos a2. Y lo que queremos es sacar un factor común, x menos a. Entonces tendríamos x menos a es una diferencia de cubos. x2 más xa más a2 menos 2. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. X más a por x menos a sobre x menos a. Y sacando factor común, x menos a,
resulta que se van a cancelar estos. O sea que al final llegamos a esto. Límite cuando x tiende a de x2 más xa más a2 menos 2 por x más a. Evaluando quedaría al cubo más a2, perdón, a2. Entonces a2 más a2 más a2 menos 2 por a más a, quedó simplemente es 3a a la 2 menos 2a. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, la derivada de este polinomio nos dio 3a2 menos 2a. Listo. Entonces, esa es la definición. Una derivada es un límite. Bueno, resulta que esto es un proceso muy largo, muy extenso, para calcular esta derivada. Hay una forma mucho más sencilla de calcular la derivada, que es casi que inmediata, sale, digamos, en 2 pasos, llegamos a la respuesta. Entonces, para ello, pues veremos un par de reglas o de leyes de las derivadas. Entonces, varias formas de denotar derivada. Cuando decimos f'x es lo mismo que la derivada de f respecto a x, lo mismo que la derivada de f de x respecto a x, suponiendo pues que y es f de x, digamos, vamos por aquí, sea y igual a f de x. Entonces, esto es lo mismo que la derivada de y respecto a x, y es lo mismo que y'. Y eso sería lo mismo pues que el límite. Listo. Todo eso es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Que este límite equivale a este, pues. Listo. Todo esto denota derivada. Todo esto denota derivada. Entonces aquí estamos diciendo la derivada respecto a x de c, donde c es una constante. Donde c es una constante. Entonces básicamente aquí me están diciendo que la derivada de una constante es 0. Listo. En esencia eso es. La derivada de una constante es 0. Que es una forma resumida de decir este límite cuando f es una función constante va a ser 0. Y es algo fácil de verificar, pues uno podría hacer el cálculo del límite y darse cuenta que ese límite es 0. Bueno, y tenemos la regla de la potencia. Entonces, si tenemos n como entero positivo, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces, de esa forma, la derivada
digamos, de x es, según la fórmula, aquí hay un 1, entonces según la fórmula es 1 por x a la 0, bueno, 1 menos 1, que esto es 1 por x a la 0, pero x a la 0 es 1, o sea que el resultado final sería 1. La derivada de x a la 2 es 2 por x a la 2 menos 1, que es 2 por x a la 1, o sea 2x. La derivada de x al cubo es 3 por x a la 3 menos 2, o sea 3x2. Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahí sucesivamente para cualquier número entero positivo. Tienen que tener presente que en realidad no es obligatorio que el número sea un entero positivo, sino que podría funcionar para cualquier número real. Y para cualquier número real, esta fórmula funciona. Esto para cualquier número real. Entonces, por ejemplo, ya tendríamos las derivadas de raíces. Sí, ya tendríamos las derivadas de raíces. Por ejemplo, veamos lo siguiente. ¿Cuál sería la derivada de raíz de x? Raíz de x por propiedades de la radicación, eso es lo mismo que x a la 1/2. Y entonces podemos aplicar la fórmula. El n no tiene que ser un número entero, puede ser cualquier real. Entonces el n podría ser 1/2. Entonces aplicando la fórmula nos quedaría 1/2 por x a la 1/2 menos 1. Entonces 1/2 menos 1 es menos 1/2, resta de fracciones. Y aquí ya podemos aplicar propiedades de la potenciación y de la radicación como para llegar al resultado final, que es donde la mayoría de libros se llega a ese resultado. Pues esto es correcto, hasta aquí es correcto, pero lo usual es que la derivada de raíz de x uno la escriba como lo siguiente. Esto es 1/2, bueno, 1 sobre 2, x a la 1/2, por propiedades de la potenciación. Cuando tenemos el exponente negativo lo podemos pasar de numerador a denominador y queda el exponente positivo. Y esto es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de x. Entonces esta es la derivada de raíz de x. Ustedes tengan presente que no tiene que ser necesariamente un entero positivo, sino que esta fórmula funciona con cualquier número real. Entonces cuando uno tiene una raíz, un ejemplo, pues el truco siempre es el mismo. Convierto esta raíz a potencia. Eso siempre lo puedo hacer por propiedades de la radicación. Aplico esta fórmula porque está en forma de potencia y luego me devuelvo. 1 sobre 2x. El resultado final es 1 sobre 2 raíz de x. Listo. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál sería la derivada
de 1 sobre x2. Hay varias formas de calcular esta derivada. Listo, hay varias formas de calcularla. Pero una forma de ellas es decir que, bueno, eso es la derivada. Eso es la derivada de x a la menos 2. Entonces quedaría menos 2 por x a la menos 2 menos 1. Que esto es menos 2 por x a la menos 3. O sea que quedaría menos 2 sobre x al cubo. Esa sería la derivada. Muy bien. En esencia, ya tenemos la derivada de x a la n, donde n es un número real. Donde n es un número real. Listo. Y ahora tendremos un par de reglas muy importantes y que sirven mucho para las derivadas. La derivada de c por f de x, es decir, la derivada de una constante por una función, simplemente es c por la derivada de la función. Es decir, esta constante puede salir de la derivada sin ningún problema y simplemente me interesa es derivar la función. Y para la suma y la resta, es lo que uno esperaría, ¿cierto? Es lo que uno se imaginaría. La derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas. Yo quiero derivar f más g, yo simplemente derivo f y le sumo la derivada de g. Y listo. Lo mismo que con la resta. Si yo tengo la derivada de f de x menos g de x, entonces simplemente es la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Y ya. Y con estas tres propiedades, más esta formulita, bueno, y teniendo en cuenta que la derivada de una constante es 0, entonces uno puede derivar cualquier polinomio. ¿Listo? Uno puede derivar cualquier polinomio. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a volver a derivar. Vamos a volver a derivar este. Listo, el mismo polinomio que teníamos antes. Entonces resulta que la derivada de x al cubo menos 2x2 más 1 va a ser la derivada de x al cubo menos la derivada de 2x2 más la derivada de 1. Y este 2, que es una constante, puede salir de la derivada. Entonces en realidad eso nos queda la derivada de x cubo menos 2 por la derivada de x2 más la derivada de 1. Y este ya lo conocemos, y este ya lo conocemos, y este ya lo conocemos, que de hecho es 0. Listo, este se va para 0. Porque la derivada de una constante. La derivada de x al cubo es 3x2. Ya lo acabamos de hacer antes.
Y la derivada de x a la 2 es 2x. Listo, están acá. Derivada de x2, aplicando la fórmula esta de acá. Entonces, derivada de x2 es 2x. Derivada de x al cubo es 3x2. O sea que el resultado final nos dio 3x cuadrado menos 4x. Entonces aquí nos equivoca. Ah, sí, aquí nos equivocamos. Incluso. Vean que aquí nos equivocamos porque es 2 por a más a. A más a es 2a y 2 por a. 2 por 2a es 4a. Entonces, corrijamos. Entonces nos quedó 3 por 2a. Perdón, 2 por 2a. Entonces eso es 3a2 menos 4a. Que si se dan cuenta es la misma fórmula que acabamos de llegar, ¿cierto? A la que acabamos de llegar es 3x2 menos 4x. Aquí estamos evaluando la derivada en a. La derivada en a es 3a2 menos 4a. Entonces la derivada en x sería 3x2 menos 4x. Básicamente la misma fórmula, simplemente cambiamos la variable, pero es la misma fórmula. Incluso aprovechamos que estamos acá para comparar los pasos, ¿cierto? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos más o menos, y tocó factorizar, ¿cierto? Y tocó factorizar. En cambio, de esta forma nos gastamos 2 pasos, digamos 3, y llegamos al mismo resultado. Llegamos al mismo resultado. Entonces, conclusión, derivar polinomios es muy fácil. ¿Listo? Simplemente uno aplica las propiedades de las derivadas, uno empieza a separar el polinomio en cada término, si hay constantes esas pueden salir, y simplemente es derivar potencias de x, derivar x a la 5, derivar x a la 3, x a la 4, derivar x a la 2, derivar cada una de esas, si hay una constante su derivada va a ser 0, entonces esa parte desaparece, y listo. Eso es. Preguntas hasta ahí. Pues sí, sí, es decir, pues yo en la práctica podemos hacer este, por ejemplo. Podemos hacer esto. Hay espacio, sí, aquí hay suficiente espacio. Aquí lo expliqué paso a paso, ¿cierto? Detallito por detallito, tan. Pero cuando uno ya aprende y uno ya coge práctica, pues hace esto en un paso, pues, de una, prácticamente no se demora nada. Aquí simplemente le estoy explicando, pues, porque es la primera clase, digamos, sobre esto, demostrando cómo se aplica esta propiedad, cómo se aplica esta, cómo se aplica esta propiedad, pero en la práctica, pues uno lo hace de una, ¿cierto? Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a derivar este. Entonces, bueno, como a veces es como molesto ponerme a escribir tantas veces d sobre dx, eso ya es por gustos o, bueno, eso es muy variable. A veces me gusta pues como mucho más la notación prima. Simplemente prima, ¿cierto? Esto denota derivada. Estamos diciendo lo mismo con otra notación, pero es exactamente lo mismo. Entonces la derivada de todo eso, vamos a hacerlo paso a paso y luego lo hago como en un solo paso.
es esto, la derivada de cada uno. Y aquí pues las constantes pueden salir de la derivada. Aplicando esa fórmula de la derivada de c por f de x es c por la derivada de f de x. Entonces hagámoslo así. Ya sabemos que esta se va porque su derivada es 0. Y entonces nos queda simplemente 8x7 más 12 por 5x4 menos 4 por 4x3 más 10 por 3x2 menos 6 por la derivada de x es 1. Pues quedaría 1, ¿cierto? Recuerden esto. La derivada de x es 1. Entonces 6 por 1. Entonces el resultado final quedaría, bueno, escribámoslo por acá. Quedaría 8x7 más 60x4 menos 16x3 más 30x2 menos 6. Ese sería el resultado final. Muy bien. Entonces, claro, pues ahí lo hice paso a paso. Ahí lo hice paso a paso. Veámoslo así, pues como el paso a paso. En la práctica, pues si uno ya coge experiencia y práctica, pues ya casi que lo puede hacer en un único paso o en dos, ¿cierto? Digamos que lo quedaría simplemente 8x7 más 12 por 5x4 menos 4 por 4x3. Bueno, pues no crean que estoy pasteleando, pues. Eh, más 10 por la derivada de x3, que es 3x2, menos 6 por la derivada de x, que es 1, más 0, porque la derivada de 5 es 0. Y ya, ¿cierto? Es decir, pues, a medida que uno coge experiencia, uno se va saltando pasos. A medida que uno practica, por eso incluso al comienzo de la clase les enfatizaba como la importancia, pues, de la práctica. Pero, pero igual eso uno lo coge con la práctica, ¿cierto? Y con la experiencia. No, inicialmente, pues, piénsenlo así, que estamos aplicando las propiedades, así es como se resuelve. Ya después de que aprendan muy bien las propiedades, pues ya pueden hacer el ejercicio pues mucho más rápido. Ahora, ojo, ojo por lo siguiente. Ojo con lo siguiente porque calcular este límite que es la definición de derivada,
menos la función evaluada en A. Calcular este límite eh, es un proceso muy largo. Esto es un proceso muy largo. Entonces, lo que quiero que vean es como la comodidad y utilizar las propiedades de la derivación, de las leyes de las derivadas, para calcular una derivada de este estilo. Listo, en principio uno la puede hacer en, digamos, dos pasos, por así decirlo, pues, o si quieren, bueno, entonces en 1, 2, 3, 4, 5 pasos. En 5 pasos se puede calcular esa derivada. Si vamos a la definición, que la derivada es un límite, entonces lo que estamos, digamos, calculando, entre comillas, o bueno, realmente lo que estamos calculando es esto. Este límite, pero este límite, calcularlo es largo, ¿cierto? Bastante largo, hay que factorizar polinomios de grado 8, no, eso queda bastante largo. Alguien, si está animado, pues, y desparchado en esta cuarentena, hágalo utilizando límites y se gasta pues su tiempito y queda largo y va a llegar al mismo resultado, ¿cierto? El resultado de este límite va a ser 8 a la 7 más 60 a la 4 menos 16 a la 3 más 30 a la 2 menos 6. Ese sería el resultado, después de un proceso muy largo. Entonces, bueno, ahí está la ventaja de aplicar las leyes de la derivación. Desde hace rato me han escrito, voy a ver qué han dicho por ahí. Se está fallando el internet, listo. Entonces, igual recuerden que queda grabado. Yo los monto y recuerden que en el Drive también quedan las notas de clase. Listo, quedan los apuntes. Todo esto que yo anoto queda en PDF en el Drive. Muy bien. Listo, preguntas hasta ahí. ¿Alguna duda? Ya sabemos derivar polinomios, o sea que vamos bien. Eso es un gran avance. Bueno, entonces, muy bien. Resulta que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Eso es una de las particularidades del número E. El número de Euler o número de Euler, como quieran pronunciar su nombre. Este número E tiene la particularidad de que la derivada de a la x es la misma función, es de a la x. De hecho, es la única función que su derivada es la misma función, excepto pues la función 0, ¿cierto? Si yo derivo la función 0, pues la derivada es 0, pero la función 0 pues esa no vale, pues esa no aguanta, ¿cierto? Esa es muy sencillita pues. Entonces la única función aparte de la función 0, cuya derivada es la misma función, es la función exponencial, es la función e a la x. Entonces, listo, tengan eso presente.
Entonces uno ya puede derivar la exponencial. Y resulta que, bueno, vimos que la derivada de la suma y la derivada de la resta es lo que uno esperaría. Es lo más natural, es lo que uno se le ocurriría, uno se inventaría algo así. Pero para la multiplicación y la división, no. ¿Listo? Es decir, usemos la notación prima. Uno se imaginaría, se inventaría o básicamente adivinaría, ¿cierto? Que la derivada de f por g sería f' por g', ¿cierto? Y uno también pensaría que la derivada de f sobre g pues sería f' dividido g'. Pero, ya, pero de hecho es un error. ¿Listo? No funcionan así. Con la suma y la resta sí funcionan sencillito. Para la multiplicación y para la división no son así y de hecho pues hay una fórmula. Entonces toca, bueno, no había borrado eso, no importa. Toca aplicar la fórmula. ¿Listo? Toca aplicar la fórmula. Entonces de hecho, la derivada de f por g es f por g' más g por f'. Bueno, al menos así está escrito en esta, aquí pues en esta fórmula, ¿cierto? F por g' más g por f'. A mí me gusta más escribirlo como, que es lo mismo pues, pero me gusta más escribirlo como f'(g), es decir, derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. En esencia es lo mismo, pero me gusta más escribirlo así. Ahorita les comento como el por qué. Pero listo. Esta es la derivada del producto. Entonces digamos que tenemos un ejemplo. A ver si alcanzamos a hacer varios ejemplos. Probablemente sí. Digamos que queremos derivar x2 menos 3x más 5 por x3 menos 2x más 1. Supongamos que tenemos la derivada de estos dos. Entonces, ¿yo qué podría hacer? Yo podría aplicar distributiva. Me quedan 9 términos y luego derivar cada uno, porque me queda un polinomio, quedaría un polinomio de grado 5. O puedo aplicar la derivada del producto. Tienen que tener presente que pues, en algunos ejercicios no hay una única forma de derivar. Es decir, yo puedo derivar por este camino, yo puedo derivar por este camino puede ser más fácil o más sencillo, este puede ser más largo, más complicado. En fin, ¿cierto? No es que haya una única forma de derivar. Pueden aplicar varias formas en algunos ejercicios. La cuestión es que deriven, ¿cierto? Como quieran, pero deriven y aplicando bien las propiedades. Listo. Apliquen la propiedad que deseen, la que consideren que les sirva, pero aplíquenla bien. Entonces aquí podemos aplicar la derivada del producto. Entonces simplemente es la derivada del primero por este más el primero
por la derivada del segundo. Bueno, la derivada. Listo. Entonces quedaría algo así. 2x menos 3 más 0, pues si quieren agregar ese 0 ahí. La derivada de 5 es 0. Más derivada de x3 es 3x2. Derivada de menos 2x es menos 2. Derivada de 1 es 0. Y listo, ya derivamos. Claro, aquí también puedo aplicar distributiva, pero derivamos, ¿cierto? Derivamos. Entonces no hay necesidad de aplicar distributiva. No hay necesidad de aplicar distributiva para derivar. Eso se puede simplificar más, ¿cierto? Eso se podría simplificar más. Entonces, bueno, pues tampoco es que uno se libre de de la distributiva. La puede hacer al comienzo, la puede hacer al final, pero, pero bueno, se tiene esa distributiva. Entonces ya ustedes escogen cuál les gusta más, si primero explicar distributiva y luego derivar, a derivar primero y luego aplicar distributiva. Veamos otro ejemplo. Digamos que tenemos la derivada o queremos derivar e a la x por x2 más 1. Esto queremos la derivada de eso. Entonces lo mismo, aquí podría aplicar distributiva y luego derivar, o primero derivar y luego aplicar distributiva. Entonces vamos a primero derivar, sería la derivada de a la x por x2 más 1 más e a la x por la derivada de x2 más 1. Entonces la derivada de a la x es e a la x. Y la derivada de x2 más 1 es 2x más 0. O sea, 2x pues. O sea que al final el resultado, podríamos sacar factor común e a la x. Y el resultado final simplemente sería x2 más 1 más 2x. Y si quisiera, pues, este polinomio se puede factorizar, ¿cierto? Este, de hecho, es un trinomio cuadrado perfecto. Si lo quisiera factorizar por algún motivo, por alguna razón. Pero al menos lo derivamos, ya lo derivamos y llegamos a ese resultado. Listo, eso también, pues, podría quedar como... Bueno, creo que aquí me cabe. Esto es lo mismo que e a la x por x más 1 al cuadrado. Factorizándolo, pues. Pero ya, como a veces les he dicho a ustedes, esta parte, esto no hace parte de cálculo. Eso simplemente es, digamos, matemáticas, ¿cierto? Matemáticas básicas, factorizar, incluso desde aquí ya derivamos. Entonces, a partir de aquí en adelante, ya es factorizar, es simplificar la respuesta, es aplicar, digamos, contenido de matemáticas básicas. Lo mismo que aquí.
Mientras haya derivada, digamos que es cálculo diferencial, pues porque hay derivada, entonces tienen que saber derivar. Pero una vez derivamos, ya de aquí en adelante, eso es tema de matemáticas básicas. Preguntas. Recordemos por aquí la regla de la derivada del producto. F por G sería F'(G) más F', derivada primero por el segundo, más primero por la derivada del segundo. Muy bien. Entonces, como no hay preguntas, veamos la regla del cociente. La regla del cociente es como la más compleja, ¿cierto? Ya es una fórmula, digamos, un poquito más elaborada. Pero bueno, tampoco es difícil, pues, de aplicar ni de aprendérsela. Lo ideal es que ustedes aprendan estas fórmulas. ¿Listo? Porque como les decía, en cualquier momento en un parcial tienen que derivar y tienen que saberse la fórmula. Igual uno con la práctica se va aprendiendo las fórmulas. Pero bueno, es importante que se las aprendan. Entonces, resulta que la derivada de f sobre g es, según esta fórmula, voy a escribir esto mismo acá, es g por f' menos f por g' sobre g al cuadrado. Listo, que yo muchas veces la voy a escribir así. Muchas veces la voy a escribir de esta forma. Otra forma equivalente es escribir f'(G) menos fg' sobre g a la 2 y comparen esta con esta. Listo, en realidad es la misma, solo que la de arriba es con más, la de abajo es con menos. Entonces, en la derivada del producto realmente no importa el orden. Uno podría escribirlo como fg' más f'G, o lo puede escribir como quiera, es exactamente lo mismo. Igual yo les recomiendo pues que siempre lo escriban así, porque en la suma el orden de los sumandos no altera pues la suma, pero en la resta sí. Entonces aquí sí importa el orden, entonces aquí yo no puedo decir, ah, no, pues eso lo que salga, entonces simplemente G'F menos F'G, no, está mal, ¿cierto? Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Entonces por eso prefiero esta, porque este es el mismo orden que esta. Entonces, ya me aprendí la del producto y la del cociente, es la misma que el producto, simplemente cambio suma por resta. Y listo, y aprenderse pues que aparece un g al cuadrado abajo. Listo, aparece un g al cuadrado abajo. Esa es la derivada del cociente. Muy bien. Entonces aquí tenemos un pequeño resumen de las fórmulas. Todas las fórmulas que hemos visto hoy se resumen en esto. Derivada de una constante cero,
La derivada de C por F es C por la derivada de F. C es una constante. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. N es un número real. Digámoslo como por aquí. C es constante. N es un número real. La derivada de a la x es la misma función. Es una de las derivadas más fáciles. Incluso yo diría que más fácil que esta. La derivada de una constante cero, pues listo. Da cero, es fácil, sí da cero. Pero más fácil que de lo mismo, pues es decir, no hubo que derivar. Ya lo mismo, pues esta es como la más fácil. Entonces la derivada de C por F es C por la derivada de F. La derivada de la suma de las derivadas. Derivada de la resta de las derivadas. La derivada del producto es derivada del primero por el segundo más derivada del más el primero por la derivada del segundo, que me gusta escribirlo en el orden contrario. Y la derivada del cociente, pues es esto, derivada del primero por el segundo menos primero por la derivada del segundo sobre g a la 2. Listo. Eso resume estas fórmulas de derivación. Ya con esto podemos derivar muchas funciones, ¿cierto? Por ejemplo, la división. Ya sabemos cómo derivar cualquier polinomio, pero ya con la fórmula del cociente podemos derivar, digamos, x3 más 5 dividido x2 menos 2x. Derivar divisiones de polinomios también lo podemos hacer de forma sencilla aplicando la derivada del cociente. Muy bien. Listo. Y también tenemos las derivadas de funciones trigonométricas. Toda función trigonométrica pues va a tener una derivada. Entonces es realmente muy sencillo. Lo único que uno tiene que aprenderse en realidad es esto. Y las otras pues eventualmente uno se las aprende, pero no son obligatorias pues. Simplemente derivada de seno es coseno, muy fácil. Y la derivada de coseno es menos seno. Entonces, solo tenemos eso. Entonces, veamos un ejemplo. Digamos que queremos derivar tangente. Listo. Queremos derivar tangente. No me acuerdo de la fórmula. Estoy en el parcial de cálculo diferencial, en el parcial de cálculo integral, ecuaciones diferenciales, no sé. Requiero derivar tangente y no me acuerdo. Pero yo sé que la derivada de seno es muy fácil y esa se la aprende uno en 5 segundos, diría yo, pues es coseno. Y yo sé que la derivada de coseno también es súper fácil, es muy similar, uno diría que es seno, pero bueno, hay un menos. Listo, la derivada de coseno es menos seno. Entonces es sencilla, pero tengo que tener presente ese menos. Incluso hagámoslo con un color que resalte más. Menos seno. Listo. Entonces estoy en el parcial. Ni todavía tangente, no me acuerdo. Me acuerdo solo de esto. Entonces, ¿cómo creen que lo podríamos resolver? Sin saberme la fórmula de la derivada de la tangente, ¿cómo la podría calcular? A ver, 15 segunditos a ver si alguien comenta algo.
Bueno, entonces resulta que yo me acuerdo que tangente de seno sobre coseno, y puedo aplicar la fórmula de la derivada del cociente, ¿cierto? F sobre G cuadrado, E por F' menos F por G'. Esa es la fórmula de la derivada del cociente. Entonces resulta que esto es simplemente coseno cuadrado abajo por coseno por la derivada de seno menos seno por la derivada de coseno. Entonces resulta que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno listo. Entonces coseno por coseno es coseno cuadrado, menos seno por menos seno es más seno cuadrado, y coseno a la 2 es coseno cuadrado. Y por identidades, recuerden que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces eso me queda como 1 sobre coseno cuadrado. Y también por identidades, 1 sobre coseno es secante. Entonces, en realidad, el resultado final sería, bueno, hagamos un paso adicional, que sería escribir esto como 1 sobre coseno a la 2, que sería secante a la 2. O sea, realmente es secante cuadrado, pues. Aunque en la práctica, pues uno de aquí llega acá en un solo paso. Pero bueno, dejemos el paso a paso para los que de pronto están un poquito más embolatados con trigonometría. Listo. O sea que la respuesta es que la derivada de tangente es secante cuadrada, la cual está aquí. Esa es la derivada de la tangente. Y asimismo, por eso les digo que solo tienen que aprenderse estas dos, porque así como calculamos la derivada de la tangente, entonces uno puede calcular la derivada de la cotangente, la derivada de la secante y la derivada de la cosecante. Se puede hacer el mismo cálculo. Aunque reitero, pues uno con la práctica ya se las va aprendiendo, pero incluso a veces uno mismo, incluso como profe, no, pues se me olvidó cuál es que era, pues listo, uno la puede deducir fácilmente, pues tampoco es un proceso muy difícil. Es simplemente saberte la derivada de seno, la derivada de coseno y saber la fórmula de la derivada del cociente. Que esta fórmula sí o sí tienen que aprendérsela y estas dos también. Entonces, de todas formas, yo tengo que saberme esto. Muy bien. Preguntas. ¿Alguna duda? Listo. Entonces ya, en esencia, esa era la clase de hoy, el video de hoy. Nos rindió bastantico. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo unos ejercicios para que resuelvan.
para que practique. ¿Y qué tengo acá? Más ejercicios para que resuelvan, para que practiquen. Entonces, listo. Con estos ejercicios, si ustedes los resuelven y practican, yo pienso que ya cogen al menos la suficiente confianza y en principio, digamos al menos pues de una forma básica ya saben derivar. Listo. Al menos funciones básicas. Listo. Saben derivar funciones básicas. Video recomendado. Video complementario. Regla de la cadena. Listo. Esto es, digamos, sería, digamos, como tema nuevo. Con esto saben derivar, como les estaba diciendo, funciones básicas. Si yo quiero derivar funciones un poquito más elaboradas, entonces ya requiero regla de la cadena. Regla de la cadena no lo veremos en este curso de precálculo, no está contemplado en los temas, no está contemplado en los temas. Listo, no está regla de la cadena, debería, pues para mí, digamos que debería, aunque claro, todo el curso de cálculo es importante. Entonces, si uno se pone a pensar qué otro tema debería estar en este curso de precálculo, pues debería estar este otro, debería estar este otro, debería estar este otro. Entonces, uno termina dando el curso de cálculo completo. Entonces, ¿para qué se llamaría curso de precálculo? Pues se llamaría curso de cálculo, ¿cierto? Entonces, claro, obviamente habrán temas que, digamos que no entrarían, pero bueno, es bastante importante. Entonces, mi sugerencia es que aprovechen, digamos, estos días hasta la próxima clase, pues, hasta la próxima clase, pues, que tendremos, y que sería el martes, ¿cierto? Y ojalá vean el video, ¿cierto? Esto es una clase básicamente, ahí está el video, ahí les explico regla de la cadena. Entonces este video es básicamente continuación de donde vamos acá nosotros. Esto es básicamente la continuación. Entonces vean el video de regla de la cadena y ojalá pues también aprovechen. Entonces la clase del martes veremos dudas. Veremos dudas. Entonces la aprovechen el tiempito para resolver esos ejercicios. Ah, bueno, pues por si acaso, en todos los ejercicios que hay que hacer, derive la función indicada. Listo, en todos esos ejercicios es simplemente derivar la función. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Simplemente derivar. Entonces, resuelvan estos ejercicios, traten de pensar. Los que deseen complementarse un poquito más, es altamente recomendado. No es obligatorio, pero sí altamente recomendado. Aunque yo no he visto bien el taller del lunes, si requiere regla de la cadena. Pero bueno, es decir, ojalá todos vean el video. Listo, ojalá todos vean este video. Porque si ya tienen regla de la cadena, más esta clase de hoy, ya están listos en derivación. Listo, ya están ready. Entonces ahí sí, sin dificultad, sin problemas, cualquier función que les pongan, puede ser una función bien compleja, puede ser lo más rebuscado del mundo, cualquier cosa, uno es capaz de derivarla. Claro, hay procesos que de pronto son un poquito más larguitos y derivarlo pues me requiere un poquito más de proceso, ¿cierto? Que la derivación sea fácil no quiere decir que no, que sea corto, ¿cierto? Puede ser, digamos, un proceso más largo, pero aún así son capaces de derivarla, ¿cierto? Con paciencia y despacio, poco a poco, paso a paso, lo derivan.
Entonces, sí, listo, todos vean el video, tarea eh, obligatoria, pues digámoslo así, pues, listo, vean el video.